Muy buenas tardes, mi nombre es José Ángel Gallego, director comercial del proyecto de telemática en Cojali. Bienvenidos a un nuevo seminario de Altes Telematics. Cuando son las 5:02, agradecer vuestra participación y vuestra asistencia a este seminario. En el día de hoy contamos con ponentes del máximo nivel y estoy convencido de que los contenidos serán del máximo interés para ustedes. En primer lugar, por quien no haya tenido la oportunidad de conocer a Cojali, simplemente indicar que somos una multinacional española con más de 700 empleados, con fábrica y sede aquí en Campo de Cristana, en Ciudad Real, y que acumulamos más de 30 años de experiencia y al servicio de la innovación tecnológica en el sector del vehículo industrial. Bien, hoy vamos a hablar de los beneficios de desplegar una telemática avanzada en nuestras flotas. Y para ello, tras unas pinceladas de contexto iniciales, pasaremos por cuál es el concepto de telemática, qué entendemos por telemática, cuáles son sus funcionalidades principales. Pondremos el acento en aquellos aspectos que marcan la diferencia al desplegar una telemática. Haremos incluso un pequeño ejercicio teórico de retorno de inversión. Y como bloque también muy importante, contaremos con la participación de algunas de las empresas más importantes del sector que compartirán con nosotros sus experiencias y sus casos de uso para aterrizar bien los conceptos y entender bien cuál es la información que estamos manejando y cómo al final el hecho de digitalizar nuestros procesos y de desplegar telemáticas avanzadas nos puede ayudar en nuestro día a día y en nuestra actividad. Bien, pasamos brevemente por unas pinceladas de contexto. En primer lugar, cuando hablamos del transporte, bien sea de pasajeros o de mercancías, estamos hablando de una actividad esencial. No en vano, a día de hoy, en torno al 75% de las mercancías se transportan por carretera en Europa. Estamos hablando de una flota en camión, autobús, por encima de los 7,5 millones de vehículos y con un volumen de negocio por superior a 355.000 millones de euros. Pero ¿cómo está el sector? He traído aquí algunos de los recortes de prensa de las últimas semanas, meses, más allá de la convocatoria de huelga para finales de año que todos recordarán y que finalmente quedó desconvocada. Sí que me interesa destacar algunos aspectos que son realmente de interés. Por un lado, la recuperación de la actividad, es decir, ya se ha superado la pandemia, se ha recuperado la actividad del transporte, es evidente, sin embargo, con una bajada de precios. Es decir, se ha recuperado la actividad, pero han bajado los precios, ¿no? De acuerdo con el Observatorio Permanente del Ministerio de Transporte. Además, tenemos otras incertidumbres en el sector, como es la demanda de conductores. Se estima en el transporte de mercancías del orden de 400.000 plazas de conductor necesarias en los próximos años y que están por cubrir. Y por si fuera poco, cuando hablamos de los costes operativos de la actividad, el más importante, que es el combustible, pues nos encontramos hace pocos días con la noticia de que tanto federaciones como asociaciones han llevado a los tribunales a las principales petroleras del país por lo que se ha venido a llamar el cártel de las petroleras o por concentración de precios, ¿no? Con su impacto correspondiente en la actividad económica. Pues bien, en este escenario veamos cómo la digitalización de procesos y el despliegue de telemáticas avanzadas nos puede ayudar en nuestro día a día y nos puede ayudar a mantener esa rentabilidad fundamental para cualquier actividad económica. Bien, pasemos en primer lugar por el concepto de telemática. ¿Qué entendemos por telemática? Para ello me gustaría contar con la participación de Jesús Carreño, que es el responsable del Departamento de Electrónica en Cojali y que desde nuestra planta de producción de electrónica nos va a introducir ese concepto de telemática. Jesús, cuando quieras. Hola José Ángel, hoy vamos a hablar de un campo multidisciplinar que combina los conocimientos y las capacidades de la informática y las telecomunicaciones. Mediante la telemática podemos establecer un canal de comunicación remoto a un dispositivo conectado a una cierta red, siendo Internet típicamente la más usada. En el ámbito de la gestión de flotas, la aplicación fundamental de la telemática es obtener en tiempo real información de valor de un vehículo a través de un dispositivo embarcado. Al igual que la disponibilidad de Internet de forma masiva para los usuarios supuso una auténtica revolución,
El uso de dispositivos telemáticos nos ofrece posibilidades que nos facilitan nuestro día a día en cuanto a la toma de decisiones o agilizar el control de las operaciones. El hardware necesario para habilitar el flujo de información es esencial. Gracias al desarrollo tecnológico y aprovechando la cuarta revolución industrial, podemos extraer toda la información de valor del vehículo y transformarla en inteligencia. Como ejemplo, aparte de los activos típicos como son la posición y la velocidad del vehículo, podemos tomar los datos que maneja el vehículo en la red interna de comunicaciones para aprovecharlos y transformarlos en el reflejo del estado actual del mismo. Toda esta información puede combinarse y procesarse convenientemente para ayudarnos en la toma de decisiones, controlar la correcta ejecución de las rutas, asegurar el estado óptimo del vehículo o de sus mantenimientos, todo ello para adelantarnos a potenciales averías o incluso para adaptarnos esos mantenimientos al ciclo de vida de los componentes del vehículo. Hasta ahora, el flujo de información lo hemos definido en un solo sentido, pero ¿y si damos un paso más? Podemos ofrecer la posibilidad de comunicarnos con el dispositivo embarcado para actuar también sobre el vehículo e interactuar con el conductor. El salto cualitativo en la calidad de servicio es aún más importante, porque podemos resolver problemas en el vehículo, corregir comportamientos no adecuados o evitar imprevistos en ruta. Todo ello para aumentar la seguridad en carretera, manteniendo en todo momento el vehículo en óptimas condiciones. Muchas gracias, Jesús, muy ilustrativo, como siempre, y muy interesante. Y ahora que ya sabemos la importancia de esos dispositivos que embarcamos en nuestros vehículos, veamos también cuáles son las funcionalidades que nos ofrece esta solución. Para ello, introduzco ahora a Sergio Martín, que es el responsable de ingeniería para el proyecto telemático en Cojali, y que nos va a contar esas funcionalidades principales que ofrecen las soluciones telemáticas. Sergio, cuando quieras. Buenas tardes, José Ángel. Lo primero, Jesús, muchas gracias por tu brillante introducción al contexto de la telemática. Y como bien comentaba Jesús, en el momento que decidimos instalar cualquiera de nuestros dispositivos telemáticos en un vehículo, se genera una cantidad de información enorme que si no gestionamos de manera correcta el resultado va a ser inútil y yo diría que en algunos casos hasta contraproducente. Es aquí donde surge la necesidad de introducir ingeniería a la gestión de la información para poder hacer llegar a cada rol de la organización la información que necesita en su toma de decisiones, bien sea en el ámbito operativo, bien sea en el ámbito táctico e incluso estratégico. Ahora bien, es fácilmente comprensible que la introducción de este tipo de herramientas es con carácter transversal dentro de la organización, cosa que al inicio puede causar una pequeña revolución, pero que en el corto plazo la experiencia nos dice que resulta ser la vía para alcanzar la mejora continua, el ahorro de tiempos y el deseado ahorro de costes. En este punto me gustaría proyectar una pequeña presentación sobre ODF, que es la plataforma que ofrecemos desde Ialtest Telematics a nuestros clientes para consultar toda la información que generan sus vehículos. Bienvenidos a ODF. El objetivo es hacer una breve presentación de nuestra plataforma. Como podéis ver, está dividida en diferentes menús cuyos accesos se pueden gestionar según el usuario. Partimos de un cuadro de mandos donde se muestra la evolución anual de indicadores importantes. Por supuesto, contamos con funcionalidades relacionadas con la localización, acceso a la actividad del conductor según tacógrafo en tiempo real, funcionalidades relacionadas con el histórico de rutas, vehículo más cercano, posibilidad de definir lugares de interés, el estado de la flota basado en la localización y el rumbo de los vehículos o el diseño de rutas. Posteriormente, funcionalidades más expertas como la diagnosis remota, donde se calcula el estado del vehículo leyendo cualquier error registrado por las unidades de control electrónico. Un menú de mantenimiento predictivo con el objetivo de anticipar intervenciones de mantenimiento en los vehículos. Una gestión completa de ficheros de tacógrafo y de ficheros de tarjeta de conductor, con la posibilidad de planificar descargas y, por supuesto, un acceso posterior a todas ellas. Alarmas,
donde se plasma el carácter proactivo de nuestra solución, avisando al usuario que corresponde tan pronto ocurre un evento relevante que previamente ha sido configurado. Por supuesto, un catálogo importante de informes que van desde el acceso a la actividad de nuestros vehículos como a la monitorización de variables más complejas como puede ser el aprovechamiento de la inercia o el consumo de combustible en un periodo. Además, con la filosofía de poder aunar en un mismo marco a varios roles de la organización, también aparecen menús para gestionar pedidos, contactar con los conductores, registros de repostajes y, por supuesto, gestionar los activos de nuestra flota, vehículos y conductores. Por último, no me gustaría dejar de mencionar la importancia de las opciones de configuración que abordan aspectos tan importantes como el idioma, visualizar determinados datos de forma constante, definir atributos propios, gestionar usuarios o incluso agrupar vehículos. Con esto solo quiero transmitir la realidad de nuestro enfoque a través de todo un conjunto de diferentes funcionalidades que ya están disponibles en ODF. Muchas gracias. En conclusión, lo que presentamos hoy nos confirma la necesidad de introducir este tipo de herramientas en cualquier flota de vehículos profesional, haciendo de la solución una fuente crucial de información a la hora de la operativa diaria, a la hora de la detección de tendencias que hay que corregir e incluso a la hora de la toma de decisiones, como comentaba antes. Además, en el caso de Ialtest Telematics, hay que tener en cuenta que contamos con un equipo profesional altamente cualificado, siempre enfocado a hacerles llegar a nuestros clientes la solución que necesitan. Y es más, en algunos casos, incluso trabajando directamente con ellos a través de nuestro departamento de consultoría. En este punto no robo más tiempo y simplemente desearos que podamos trabajar juntos, que sigamos creciendo y, por supuesto, alcanzando todas nuestras expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Me quedo con un concepto y creo que es importante dar una vuelta a lo que nos ha comentado Sergio del carácter transversal de las soluciones telemáticas. Fundamental. No en vano, cuando desplegamos una solución telemática, nos integramos verticalmente con nuestra actividad de negocio, con nuestras operaciones. Y ese carácter transversal es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya sabemos qué es una telemática, ya conocemos cuáles son sus funcionalidades principales. Veamos ahora dónde se marca la diferencia. Para ello, me gustaría contar con Arsenio González, que es director comercial para Iberia en Cojali y que desde nuestras instalaciones de formación nos va a introducir cuáles son esos aspectos importantes, fundamentales, donde realmente se marca la diferencia a la hora de desplegar una telemática. Arsenio, cuando quieras. Gracias, José Ángel. Para entrar en contexto, debíamos de tener en cuenta que las empresas de transporte cuya finalidad es transportar del punto A al punto B se han transformado en empresas de logística que, siendo su finalidad la misma, el entregar justo a tiempo se ha convertido en una máxima. En este proceso de cambio hay que tener también en cuenta que la actividad se ha tensionado en referencia al margen económico y de rentabilidad de las actividades, siendo los costos mayores y las exigencias en cuanto a legalidad, tiempos de conducción y descanso cada vez mucho más exigentes. La logística se ha convertido en una cuestión de confianza. Realmente me permite tener el soporte que como empresa o como persona necesito, desde el punto de vista de que tengo confianza en que tendré disponibilidad de los productos que necesito, cuando los necesito y en la cantidad que los necesito. No me pregunto por qué, no me pregunto cómo, simplemente lo puedo confirmar, simplemente lo sé. Tenemos que recordar las imágenes recientemente en Reino Unido, cuando la falta de combustible llegó a ser tan grave que Ejército tuvo que suministrar este material. Las personas perdieron la confianza de poder repostar 24/7. Logística just in time. La entrada de materias primas y la salida de productos terminados debe estar perfectamente orquestado. La falta de un componente, un amortiguador, por ejemplo, dentro de una cadena productiva de automóviles, puede provocar la paralización de la misma. Del mismo modo, la falta de camiones para cargar productos terminados tiene el mismo efecto. Esta es la confianza que tenemos en la logística, que en el caso de comprar un vuelo, compraría exactamente un billete de autobús que me permitiese llegar a la terminal justo en el momento antes de salir el vuelo. Como usuario, no tengo el conocimiento suficiente
para poner en duda que el autobús puede paralizarse por un problema de filtro de partículas o una regeneración que no se ha hecho. Realmente tengo confianza en que todo funcionará. Si en algún momento pierdo un vuelo, realmente perderé la confianza en esta empresa. En este contexto, debemos de tener en cuenta que las exigencias no se van a reducir. Solamente aquellas empresas que sean capaces de mejorar bajo conceptos de rentabilidad económica sobrevivirán. Para buscar esta rentabilidad económica, la ayuda que nos ofrecen telemáticas avanzadas nos permiten mejorar el mantenimiento de nuestros vehículos, usando conceptos de mantenimiento predictivo y preventivo, donde atacamos dos aspectos fundamentales: los costos de este mantenimiento y mejoramos la disponibilidad de vehículos en carretera. Al final, nuestros activos, vehículos y conductores deben encontrarse en carretera transportando. Muchas gracias, Arsenio. Muy interesante. Me gustaría detenerme en este punto, sobre todo en un concepto que has introducido perfectamente a los espectadores, que es la confianza en el transporte. Y es que la confianza en el transporte es como la salud, solamente nos acordamos de ella cuando se pierde. El caso es que a día de hoy, cuando hacemos un pedido online, cuando sacamos un billete de autobús, nadie se plantea que no vaya a llegar a tiempo. Nadie se plantea que vayamos a llegar tarde. Lo damos por hecho. Y es que los tiempos van cambiando. Y ya no se trata de transportar mercancías del punto A al punto B. El reto hoy en día está llevarlo del punto A al punto B, cumplir con los requerimientos del cliente y además ganar dinero con ello. Ese es el reto que tienen nuestras compañías dedicadas al transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, ¿no? Y en este escenario, Arsenio, me gustaría preguntarte, ¿qué papel juegan las averías y los imprevistos en ruta? Afortunadamente, no tenemos muchas averías en carretera. De hecho, no se podían soportar desde el punto de vista económico. Sin embargo, cada vez que tenemos una avería en carretera, nos provoca, por un lado, un perjuicio económico en la reparación de la misma y, por otro lado, un perjuicio en la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Contar con una telemática avanzada nos permite tres factores fundamentales: reducir costos de mantenimiento, mejorar la disponibilidad de nuestros vehículos y ganar la confianza del cliente, de manera que podamos decirle: tu producto de valor, el transporte de tu producto de valor, déjalo de mi lado. Efectivamente, muchas gracias, Arsenio. Has sintetizado francamente bien cuáles son los retos que deben abordar las telemáticas avanzadas, que es maximizar la disponibilidad de nuestros vehículos, optimizar costes y garantizar la confianza de nuestros clientes. Efectivamente. Bueno, pasamos ahora a hacer un pequeño ejercicio teórico de retorno de inversión en lo que supondría el despliegue de una solución telemática avanzada en una flota, ¿no? Y para ello tenemos que partir de cuál es el escenario de costes, ¿no? Les dejo aquí cuál es el escenario de costes operativos por kilómetro en un caso de uso de transporte de mercancías por carretera en ámbito internacional, ¿vale? A la vista de los costes y sin entrar tampoco demasiado en detalle, podemos ver cómo en el corto plazo y directamente con el despliegue de una telemática en la flota ya podemos atacar, ya podemos abordar más del 40% de los costes operativos. Tenemos capacidad para optimizarlos. Y no solo esto, a futuro, aunque es algo que está por venir, también tenemos la posibilidad de atacar otras naturalezas de costes. Nuevas iniciativas como el platooning, la conducción autónoma o incluso nuevos modelos de propiedad asociados al uso de energías limpias posiblemente cambien la foto, ¿no?, de cuál es el escenario de costes operativos en el futuro. Pero bueno, a día de hoy no está mal que podamos atacar más del 40% de los costes operativos. Y en esta línea, si atendemos al observatorio permanente del transporte de mercancías por carretera, si vamos a esa encuesta permanente y vemos cuál es la evolución de costes y cuál es la evolución de los precios de la actividad del transporte, nos encontramos con esta gráfica. Aquí tenemos los valores relativos entre 2016 y 2021 de evolución de costes y evolución de precios. Lógicamente, atendiendo a la gráfica, tenemos un periodo sensiblemente impactado como consecuencia de la pandemia, pero hay una conclusión que es fundamental y que enlaza con aquellos recortes de prensa que introducíamos al principio. Y es que el incremento de costes
es netamente superior al incremento de precios en la actividad de transporte. Como consecuencia, estamos hablando de que una actividad económica que cada vez se ve más tensionada y donde es fundamental optimizar costes para mantener la rentabilidad de nuestras compañías. Siguiendo con el informe, con el Observatorio del Transporte de Mercancías por Carretera, publicado también por el Ministerio de Transportes, ¿qué nos recomienda el propio informe? Y me ha parecido interesante también traer a este seminario algunas de las pautas que recomienda el Ministerio, como son abordar estrategias para el ahorro de combustible, profesionalizar en conducción eficiente a nuestros conductores y avanzar en la digitalización de procesos, que son estrategias fundamentales y que se pueden cubrir única y exclusivamente con el despliegue de soluciones telemáticas. Ahora bien, cuando hablamos de una solución telemática, hay que tenerlo como una herramienta que nos va a ayudar a controlar nuestras operaciones y a optimizar nuestros procesos, buscando ese ahorro de costes y esa optimización de costes. Entendiendo la telemática como una herramienta, ya nos aporta capacidades que son fundamentales hoy en día, como pueden ser la localización de activos, el control en tiempo real de entregas, el control de nuestras operaciones, la descarga automatizada del tacógrafo para cumplir con los requerimientos legales, contar con un módulo de inteligencia de negocio completo, lo que sería un módulo de informes, alarmas. Todas estas funcionalidades, por sí solas, ya justifican el despliegue de una telemática. Insisto, a día de hoy en el mercado podemos encontrar un amplio espectro de soluciones telemáticas donde es fundamental que se cubran estas capacidades. Ahora bien, voy a dejar estas capacidades a un lado y me voy a centrar en aquellas de alto valor añadido. Me voy a centrar en aquellas capacidades que van un paso más allá y que convierten nuestra telemática en una telemática avanzada. Hablamos en concreto del mantenimiento predictivo, de la diagnosis remota avanzada y del data science aplicada a la conducción eficiente. 3 herramientas que nos permiten atacar consumos, productividad y disponibilidad de nuestros vehículos. Algo fundamental para cumplir con las recomendaciones que nos introducía el Ministerio y para conseguir mantener esa rentabilidad de nuestra actividad económica. Pero vayamos algo más al detalle por cada una de ellas. Pensemos que el mantenimiento predictivo, la capacidad de adelantarnos a una avería antes de que la avería ocurra, o la capacidad de planificar la siguiente ventana de mantenimiento de acuerdo con la vida útil del componente, la capacidad además de poder llevar a cabo acciones de diagnosis remota avanzada o incluso tener capacidades correctivas en ruta, esto al final lo que posibilita es que garanticemos una mayor disponibilidad de los vehículos, que mantengamos el vehículo en la carretera. Y en esta diapositiva lo vemos en formato de fases, vemos un poco la diferencia, ¿no?, de abordar una parada de vehículo con una telemática avanzada desplegada que nos dé diagnosis remota y mantenimiento predictivo a no contar con ella. Y esto, calculado, el ratio de reducción de inactividad de vehículo anual es un 42%. O dicho en otras palabras, si en promedio paro un vehículo por requerimientos de mantenimiento o por averías 6 días al año, gracias a estas soluciones esos 6 días los estamos reduciendo a menos de 4. Y en términos de consumo, ¿cómo podemos traducir ese mantenimiento predictivo y esa diagnosis remota avanzada cómo lo podemos llevar a términos de consumo? Es evidente que un vehículo que se encuentra en condiciones óptimas de operación y mantenimiento va a tener también unas condiciones óptimas de consumo. Y esto es así. Por dar algunas pinceladas, si no atendemos al estado óptimo de mantenimiento del filtro de aire, pues podemos incrementar el consumo hasta un 1,6%, si la presión de los neumáticos no es adecuada o si el sistema de anticontaminación no está funcionando adecuadamente. Pensemos que un Euro 6 que esté funcionando con un nivel de hollín o de cenizas ligeramente por encima del nivel óptimo, ese vehículo ya necesita consumir más carburante, quemar más carburante para generar la misma energía, ¿no? Además, otra idea que me gustaría también trasladar aquí:
cuando tenemos externalizados los mantenimientos o cuando entramos en planes donde el propio fabricante está haciendo la gestión de esos mantenimientos, como usuario está bien porque yo me centro en mis operaciones. El core de mis operaciones es dedicarme al transporte y garantizar que cada vez que se mueve el camión se mueve cargado y estoy obteniendo un rendimiento de mis vehículos. Pero si los planes de mantenimiento no son los adecuados, eso deriva en un incremento de consumos. ¿Y quién paga ese incremento de consumo? El usuario final, ¿no? Es otro punto interesante. ¿En cuánto podemos reducir el consumo de carburante vinculado a un correcto mantenimiento, estado de operación y mantenimiento de los vehículos? Pues aquí lo tenemos, hasta un 12% de reducción de consumo de combustible. Y todo ello sin contar con el coste de oportunidad que supondría encontrarnos con un imprevisto en ruta o una avería inesperada. Cada usuario sabe el problema que eso le supone en la pérdida de confianza del cliente, como hablábamos antes, y en no cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Ese coste de oportunidad, lógicamente, no está calculado, lo estamos hablando solamente en términos de consumo, ¿no? Y como tercer bloque, vamos a hablar del Data Science aplicado a la conducción eficiente. Y es que aquí, a día de hoy, tenemos la posibilidad, gracias a las electrónicas que embarcamos, de capturar toda la información asociada al desempeño del conductor en el vehículo. Es decir, estamos controlando más de 20 variables. Sabemos cómo está actuando el conductor en el vehículo. Y gracias a esta información, con una correcta caracterización de rutas y con un análisis adecuado del estado de carga del vehículo, al final tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de conductores de forma totalmente agnóstica a la ruta que está siguiendo, al estado de carga y también al vehículo que está conduciendo. Gracias a esto podemos aproximar el problema utilizando herramientas de técnicas de inteligencia artificial, en este caso Machine Learning. Tenemos la capacidad de aproximar el problema desde la metodología del Big Data, que no es otra que hacernos preguntas, hacerle preguntas concretas a esos datos y obtener esas respuestas en beneficio para gestionar mis operaciones y para atacar esos consumos. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a una correcta caracterización de rutas, gracias a un análisis adecuado del estado de carga y gracias al tratamiento de las variables que tienen que ver con el desempeño del conductor en el vehículo, me puedo hacer preguntas del tipo: ¿cuál es el conductor que conduce de forma más eficiente en mi flota? Y con respecto a esa conducción eficiente, ¿en qué tendrían que mejorar el resto de conductores para que obtengan unos resultados como este conductor que ejecuta su actividad de una forma más eficiente, ¿no? Y del mismo modo me puedo hacer preguntas, puesto que estoy haciendo un análisis sin sesgos vinculados al vehículo, a la ruta o al estado de la carga. Me puedo hacer preguntas del tipo: ¿qué modelo de vehículo tendría que asignar a qué ruta para optimizar mis operaciones? Y ojo, planificar bien nuestras operaciones asignando el vehículo adecuado a la ruta adecuada en función de las cargas que está transportando me podría reportar un beneficio en términos de ahorro de combustible de hasta casi un 5%, ¿no? Bien, pues en conducción eficiente, aplicando estas técnicas de Data Science, tenemos la capacidad de atacar prácticamente un 15% en el consumo, ¿no? Bueno, pues con estas capacidades vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Y para hacer un ejercicio teórico es importante introducir primero las hipótesis. De nuevo, para introducir las hipótesis hemos ido a datos oficiales del Observatorio Permanente del Ministerio de Transportes y de ese observatorio extraemos un caso de uso que puede ser el transporte general de mercancías en tráfico internacional. Pues bueno, aquí tendríamos un vehículo que está haciendo del orden de 150.000 kilómetros al año. El 90% de los viajes los hace cargado, el 10% vacío, que tiene una media de consumo de 35 litros cada los 100 kilómetros, ¿no? Pues bien, con este vehículo por un lado y por otro lado con la inversión que supondría desplegar una telemática avanzada, pongamos por ejemplo un modelo de adquisición de dispositivos y contando con todos los servicios asociados, a lo largo de 4 años la inversión estaría en torno a los 1.000 euros, ¿no? Con estos datos, ¿cuál es el balance de la inversión? ¿Cuál es el resultado? Bien,
Si yo atiendo la inversión y prorrateo cuál es el balance, costes y beneficios del despliegue de esta telemática avanzada, pues tenemos una situación en la que estaríamos haciendo break-even en apenas 6 meses, estaríamos recuperando nuestra inversión y aplicando, ojo, y esto es importante, solo un 25% del potencial de las medidas que hemos dicho. Esto es importante, solo un 25%. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en ahorro de combustible asociado a la conducción eficiente puedo llegar hasta un 15% en reducción de consumos, estaré aplicando únicamente un 3,7%. No hemos querido ir al escenario más óptimo. Hemos planteado algo razonable, de tal manera que con este ejercicio en términos cuantitativos, a la vuelta de 4 años, estaríamos alcanzando casi los 14.000 euros en reducción de costes, vinculados de forma muy directa al consumo y también, por otro lado, a la disponibilidad del vehículo, ¿no? A tener la capacidad de mantener el vehículo en ruta, evitarnos imprevistos también en ruta y reduciendo las paradas de vehículo. Pero bueno, esto es teoría. Lógicamente, podemos pensar que las hipótesis se podrían haber planteado otras, se podrían haber planteado unos escenarios distintos. Al final, cuando se hace un ejercicio de retorno de inversión, no queda más remedio que sentar las bases, las hipótesis de partida y a partir de ahí llegar a unas conclusiones, ¿no? Por eso, el bloque que viene a continuación para mí es el más importante del seminario, porque vamos a tener la posibilidad de trasladar todos estos conceptos que hemos estado viendo hasta ahora a escenarios reales, casos de usos reales, ¿no? Y para ello, bueno, pues contamos con la participación de algunas de las compañías más importantes del sector, que nos van a contar su experiencia como usuarios de unas telemáticas avanzadas como hemos introducido, ¿no? En primer lugar, me gustaría contar con Adrián Valverde, que es director de innovación y de ESG del Grupo Primafrio, y que nos va a hablar de su experiencia en la aplicación de estrategias enfocadas en la reducción de consumos y, en consecuencia, en la reducción de emisiones para avanzar en la consecución de los objetivos del Grupo Primafrio y estar alineados con sus objetivos estratégicos de descarbonización del transporte. Adrián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel, por la introducción y sobre todo también por invitarnos a este evento que habéis preparado y que os felicitamos por ello, ¿no? Bueno, mi nombre es Adrián Valverde, soy el director de innovación y de ESG de Grupo Primafrio. Como sabréis, bueno, pues Grupo Primafrio tiene presencia internacional en 27 países de la Unión Europea. Actualmente cuenta con 2.500 vehículos de transporte internacional refrigerado por carretera. Y bueno, pues la verdad que desde 2018 somos parte también de la familia Cojali, de la cual nos sentimos muy orgullosos por el crecimiento que hemos tenido junto a ellos también en la parte profesional y personal y la que nos queda, ¿no? Porque realmente cada día pues nos rodean nuevos y ambiciosos retos que tenemos que seguir trabajando y también de cara a los nuevos retos de la Unión Europea, que nos emplaza a reducir las emisiones contaminantes para antes de 2050 llegar a la neutralidad climática. En este sentido, pues destacar que bueno, desde el Grupo Primafrio se ha hecho un trabajo pues muy intenso durante los últimos años. Nos han otorgado la estrella Lean and Green por haber reducido en más de un 20% las emisiones de CO2 en los últimos 5 años, de 2015. Somos parte de Climate Pledge, que es un grupo también de Amazon para reducir las emisiones y llegar a la neutralidad antes de 2040. Y bueno, pues todo esto pues, nos ha llevado a liderar la industria de Environmental, Social and Governance, en la cual somos líderes a nivel mundial por todos los desarrollos tecnológicos y de innovación que estamos practicando en el grupo. Además, bueno, pues no solo ellos, sino que también contamos con partners de primer nivel, como en este caso pues se trata de Cojali. Cojali, que a través de su solución Haltest Telematics, pues nosotros decidimos implementarla en 2018. Llevaremos aproximadamente unos 3.000 vehículos con esta equipación montada.
Y sobre todo, pues lo que nos animó a llevar a establecer este vínculo, ¿no? Este vínculo profesional, pues fue que nosotros para aquel entonces teníamos muchas herramientas de telemática. Cada marca, como sabéis, pues incluye su solución estándar. Y necesitábamos unificar y tener una herramienta que nos permitiera escalar y potenciar nuestros desarrollos. Desarrollos que, como digo, pues son estratégicos para la compañía, pues sin ellos no podríamos lograr los ambiciosos retos que nos estamos marcando de cara a 2030, llegar a ser incluso climáticamente neutros, ¿no? Como comentábamos. En este caso, pues una de las ventajas que podemos destacar de la plataforma es que nos permite tener toda la información en tiempo real, en remoto, tanto para uso de tacógrafos, de perfil de conducción de los conductores, incluso de los vehículos, donde podemos tener el mantenimiento preventivo a través de una diagnosis remota. Y además esto pues confluye en que es un mecanismo también para optimizar los recursos propios de la compañía y del consumo y el CO2 que, como decía, pues va a ser una cosa que o practicamos y nos involucramos todos en la cadena de valor o realmente las empresas pues tendrán muchos problemas, ¿no? Porque ya se está viendo que se está penalizando el consumo extra de CO2, el consumo realmente tiene que venir trabajado en un plan de acción, en el que realmente nosotros podamos trabajar hacia una economía descarbonizada y hacia nuevos sistemas y modelos de negocio que, como comento, pues van a cambiar disruptivamente en la industria. En este sentido, bueno, pues por daros unos números de cómo hemos venido nosotros trabajando, ahí lo podréis ver ahora mismo en pantalla, ¿no? Pues aproximadamente pues estamos reduciendo más de 4.000 litros diarios de combustible, gracias a la optimización de rutas, gracias a la optimización y la gestión del dato, que nosotros tenemos unos algoritmos en Business Analytics para poder sacar el máximo partido de esos datos que, como digo, ya vienen estructurados y ordenados en la plataforma y de los cuales nosotros pues nos fiamos porque hemos venido haciendo las integraciones correctas para poder trabajar en ese sentido una completa optimización y además jerarquización de cuáles son nuestros criterios y nuestras pautas óptimas de cara a un consumo, pues digamos, óptimo, ¿no? En este sentido, bueno, pues como sabéis, los litros de combustible van directamente relacionados por el factor de emisión del MITECO y bueno, pues es una relación directa con las toneladas de CO2, ¿no? Así que desde 2018 aproximadamente hemos reducido unas 21.000 toneladas de CO2, que es una cifra pues bastante considerable teniendo en cuenta que los desarrollos tecnológicos que nos gustaría implementar en la flota no siempre van tan rápido como nosotros pretendemos. Y bueno, pues cada año nos marcamos diferentes hitos, nos marcamos diferentes maneras, ¿no? para poder llegar a este objetivo de 2030 y sobre todo pues cumplir con nuestra parte de responsabilidad social corporativa que va directamente alineada con los objetivos de la compañía, ¿no? Y bueno, pues destacar por último, me gustaría también señalar el trato, ¿no? El trato que hemos tenido, la aceptación de desarrollar una plataforma ad hoc, una plataforma pues directamente, como sabéis, muy hecha a medida, porque todos nosotros, empresas de logística, operadores logísticos, tenemos unas particularidades en función de la actividad que realizamos día a día, ¿no? Y que necesitamos, por tanto, soluciones que se adapten a nosotros y que soluciones que entiendan realmente cuál es nuestra problemática y nuestra manera de funcionar en el sector, ¿no? Y nada más, no me quiero extender mucho más, que cualquier duda o pregunta, pues quedamos a vuestra disposición. Y nada, pues que disfrutéis el resto de sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias de nuevo por participar, por acompañarnos en este seminario. Me quedo con un dato contundente en tu exposición, y es que lo es, de verdad, con esos 4.600 litros de combustible diarios ahorrados que se traducen en más de 12 toneladas de CO2 evitadas
diariamente, ¿no? Es un dato realmente contundente y donde, bueno, Jaltest Telematics ha tenido un papel muy destacado y, bueno, desde aquí, lógicamente, nos sentimos muy orgullosos de ello, claro que sí. Muchas gracias, Adrián. Paso ahora a otro caso de uso. En este caso es diferente. Antes hemos visto el grupo Primafrío. Ahora vemos lo que es el enfoque de un usuario cuya actividad fundamentalmente se centra en el alquiler de vehículos industriales. Y en este caso me gustaría contar con Sergi Avietar, que es el responsable de infraestructura y telemetría en Freikin. Y bueno, que nos va a introducir también cuál es su experiencia como usuarios de una telemática avanzada como es Jaltest Telematics. Sergi, adelante cuando quieras. Buenas tardes, José Ángel. Muchas gracias por la invitación para participar en el webinar. Muy interesante todo lo que se ha explicado hasta ahora. Aprovecho para presentarme también. Soy Sergi Avietar, soy la persona responsable de todo lo que concierne al proyecto de implantación de telemetría en Freikin Alquiler. Somos una empresa que nos dedicamos al alquiler de vehículo industrial y, bueno, no quisimos perder la oportunidad de explicar un poco lo que nos parece más interesante sobre el proyecto. Es un proyecto, además, que llevamos un tiempo trabajando y que estamos llevando a nivel europeo. Y, bueno, por mencionar algunos de los aspectos que hacen que la herramienta sea un factor diferencial para Freikin, está la posibilidad de atajar averías que son potencialmente graves cuando aún son fáciles y económicas de atajar, y ejercer también un mayor control sobre averías típicas que se repiten de forma sistemática, cosa que creemos que aporta un valor añadido no solamente para Freikin, sino también para nuestros clientes, y también esto es gracias a la posibilidad de realizar diagnosis avanzadas, bajo demanda o programadas. Y dicho esto, también la visión que tenemos en Freikin sobre este proyecto es que la herramienta debe permitir, y de hecho permite también el uso activo por parte del cliente. Se le ofrece la posibilidad de tener geolocalizada su flota, de gestionarla, de gestionar sus envíos, de gestionar la descarga de tacógrafo, de visualizar informes sobre consumos, ineficiencias en hábitos de conducción, huella de carbono, etcétera, que al final hace que, en definitiva, que en Freikin consideremos que la implantación de la telemetría, y en este caso el paso que hemos dado con el sistema de Jaltest, es el futuro para la gestión de flotas y también para dar a nuestros clientes un servicio diferencial que nos distinga de lo que se ofrece en el mercado y también que les ayude a sacar el mayor provecho de su flota. Pues esto era un poco lo que queríamos comentar. Os devuelvo la palabra. Muchas gracias de nuevo por la invitación y un saludo. Muchas gracias, Sergi. Muy interesante tu valoración y me quedo con un dato importante y que al final, bueno, pues se traduce lógicamente en valor añadido que ofrece Freikin a sus clientes, y es la gestión optimizada de los mantenimientos. Tener la capacidad de adelantarse a averías potenciales cuando aún son manejables, evitar fallos catastróficos de vehículo y garantizar el correcto servicio a nuestros clientes, garantizando la confianza en el cliente y la confianza en el servicio que prestamos. Muy interesante, Sergi. Pasamos ahora con Transportes Abengoza, con Federico Abengoza, director general de la compañía, que nos va a introducir también su valoración y su punto de vista como usuario de una telemática avanzada que es Jaltest Telematics. Adelante, Federico, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. La verdad es que está siendo un seminario bastante interesante. Me presento, soy Federico Abengoza, director general de Transportes Abengoza. Somos una empresa de transporte tanto nacional como internacional que llevamos más de 80 años al servicio de nuestros clientes. Nuestro objetivo es adaptarnos a sus necesidades, convirtiéndonos en una extensión de sus equipos, consiguiendo que la operativa de su cadena de suministro sea lo más eficiente posible. Además, con un compromiso claro con el medio ambiente, conscientes de que el transporte por carretera es una actividad que, aunque necesaria, es intrínsecamente contaminante. Desde aquí, tanto la dirección como los trabajadores de Transportes Abengoza están comprometidos de manera proactiva con la mejora de los procedimientos y técnicas de control para evitar o disminuir
todos nuestros procesos contaminantes y con una apuesta decidida por la digitalización. En este contexto, contar con un sistema de gestión de flotas avanzado como Jaltest Telematic, que nos ofrece la diagnosis remota, además de la geolocalización de nuestros activos, seguimiento de pedidos en tiempo real, descarga remota de tacógrafo, gestión de mantenimientos y otras funcionalidades, nos permite asegurar la puntualidad y eficiencia de nuestras entregas y recogidas. De aquí me gustaría poner el foco en el potencial de la diagnosis remota y compartir nuestra experiencia, ya que se trata de una herramienta básica para minimizar los imprevistos en ruta y en muchas ocasiones resolver imprevistos que, de no ser por Jaltest Telematic, habríamos necesitado de una asistencia en carretera o incluso de un vehículo de sustitución para completar la ruta, con el consiguiente impacto en la entrega y en las operaciones de nuestro cliente. Una casuística con la que nos encontramos en Transportes Abengoza son situaciones en las que el camión entra en reducción de potencia debido a saturación del filtro de partículas, o bien inicia un contador temporal para entrar en dicha reducción de par. En este sentido, la ventaja de contar con la diagnosis remota avanzada es que podemos lanzar una regeneración del filtro de partículas de forma remota, o incluso hacer un reset del nivel de hollín y cenizas del filtro para completar la ruta y ejecutar la regeneración al finalizar la entrega. El resultado es que en unos minutos devolvemos el vehículo a la carretera, cumplimos con el compromiso de nuestros clientes y evitamos el problema de gestionar asistencias en carretera, vehículos de sustitución y, lo más importante, perder la confianza de nuestros clientes. Haciendo balance, desde el despliegue de Jaltest Telematic, podríamos decir que hemos aumentado notablemente la disponibilidad de nuestros vehículos y se han reducido los imprevistos en ruta que podían comprometer nuestras operaciones. Así que para Transportes Abengoza es fundamental contar con una telemática avanzada que da cobertura a todas nuestras necesidades, garantizando además el óptimo estado de salud de nuestros vehículos gracias a esta diagnosis. Todo ello con un equipo cercano y profesional que permite adaptar la solución a nuestras necesidades y abordar iniciativas que nos permiten avanzar en la consecución de nuestros objetivos como compañía. Concluyendo, mantenemos una apuesta decidida por adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes con un compromiso claro hacia la descarbonización del transporte. Y en este sentido, seguimos trabajando de forma conjunta para seguir implantando nuestras medidas encaminadas a mantener el estado óptimo de nuestros vehículos, reducir consumos y avanzar aún más en la reducción de emisiones. Nada más, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia con Jaltest Telematic y quedamos atentos ante cualquier duda o comentario que pudiera aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muy interesante. Volvemos de nuevo a tocar el concepto de confianza. Confianza en el transporte y confianza de nuestros clientes en nuestro servicio. Me ha parecido muy interesante, Federico, la valoración asociada a cumplir el compromiso con el cliente, cumplir con la entrega y, bueno, ahí es donde nos ayudan telemáticas avanzadas como Jaltest Telematic, ¿no? Y me voy al caso, al ejemplo, ¿no?, que introducías, ¿no?, en ese escenario en el que nos podemos encontrar una reducción de potencia o una reducción de par del vehículo en ruta y que al final ese pequeño problema puede suponer la diferencia de cumplir el compromiso con el cliente, de completar la ruta, de completar el servicio o tener que gestionar una asistencia en carretera, tener que gestionar incluso un vehículo de sustitución y el impacto que eso realmente puede tener para nosotros. No ya en términos de volver a poner en ruta el vehículo, sino en términos de no cumplir con el compromiso adquirido con nuestros clientes, ¿no? Muy interesante igualmente. Antes de pasar a las conclusiones, veo también que ha habido bastante movimiento en el chat. Insistir, cualquier comentario, cualquier inquietud, bien sea dirigido a mí o bien sea dirigido a cualquiera de los participantes en el seminario, por favor les animo a completarlo, a introducir sus preguntas, sus comentarios en el chat. Daremos perfecta y cumplida respuesta a cada una de ellas, insisto, ya sea dirigida a mí o a cualquiera de los ponentes, bien sea en directo. Intentaremos que quede algo de tiempo al final del seminario para contestar alguna pregunta, o
bien sea por correo electrónico, de forma personalizada y dirigida a cada uno de ustedes, ¿no? Pasamos a las conclusiones, ¿no? En este seminario estamos hablando de los beneficios de desplegar una telemática avanzada en nuestra flota, y los beneficios, como no puede ser de otra manera, van enfocados a cuánto me permiten ahorrar, cuánto me permiten optimizar, cuánto me permiten mejorar mis operaciones, ¿no? Gracias al despliegue de una telemática avanzada, al final lo que estamos consiguiendo es, de forma resumida, mantener el vehículo en la carretera, maximizar la disponibilidad operativa de nuestros vehículos, reducir imprevistos en ruta, garantizar que el vehículo está para cumplir con su propósito, que no es otro que trabajar y hacer kilómetros, reducir significativamente nuestros consumos gracias a la aplicación de estrategias tanto en conducción eficiente como en planificación de rutas, en optimizar esa planificación de rutas y asignación de vehículos que son más eficientes para según qué rutas y condiciones de carga, y aumentar la productividad de nuestra flota. Gracias al despliegue de este tipo de soluciones podemos avanzar hacia una flota más inteligente, digitalizada, segura, sostenible y respetuosa con el medio ambiente y sobre todo rentable, ¿no? que es el objetivo, como hemos visto al principio, sobre todo en un contexto en el que cada vez más nos encontramos con la exigencia de optimizar nuestros procesos y ajustar al máximo las operaciones para poder mantener esos márgenes que permitan de alguna manera respirar y mantener esa actividad económica. Además, no olvidemos que estamos atacando pilares fundamentales marcados por los objetivos 2030 de la Unión Europea y que encuadran perfectamente en los fondos Next Generation que a día de hoy están habilitados en el sector del transporte. Son fondos que se están ejecutando tanto a nivel autonómico como a nivel local, y donde lógicamente el despliegue de una solución de estas características, que aborda el consumo, que aborda la reducción de emisiones, que aborda la digitalización de procesos, pues tiene un encaje perfecto, ¿no?, para poder plantear estos proyectos en el marco de estas ayudas y de estos fondos. Están dotados en el sector público, creo recordar, algo por encima de 100 millones de euros, y en sector privado también algo por encima de 100 millones de euros en el ámbito del transporte para este tipo de proyectos y estrategias de digitalización y reducción de emisiones, ¿no? Bueno, completadas las conclusiones, llegamos a la parte de preguntas. Como decía antes, ha habido bastante animación. Vamos a tratar de dar respuesta a algunas de ellas. Y como decía anteriormente, en caso de que se queden preguntas sin contestar, porque no hay tiempo material para contestar todas las preguntas, pues daremos perfecta cuenta de ellas, cumplida cuenta de cada uno de los comentarios y de las preguntas por correo electrónico. En primer lugar, tengo una pregunta. Javier Álvarez nos transmite: muchas gracias por el seminario, muy interesante. Una duda respecto a la disponibilidad de los vehículos, ¿cómo se ha calculado el retorno de inversión asociado? Javier, muchas gracias. En el ejercicio que hemos hecho teórico, digamos que hemos dejado de un lado lo que serían las capacidades o funcionalidades principales de una telemática convencional, como la localización, track and trace, descarga de tracógrafo, y nos hemos centrado en tres capacidades de alto valor añadido, como es el mantenimiento predictivo, la diagnosis remota y el data science aplicado a la conducción eficiente. En el caso de la disponibilidad de vehículo, como bien indicas, nos sale un ratio de un 42%. ¿Qué significa ese 42%? Básicamente lo que hemos calculado ahí es en las paradas que tenemos que hacer en un vehículo, tanto por acción de mantenimiento como por imprevisto o avería, se ha medido el tiempo que conseguimos optimizar esas paradas, de modo que en lugar de dedicar, como decía, creo recordar, en torno a 6 días para parar un vehículo en promedio al año, estaríamos parándolo menos de 4, ¿no? Esto, si de nuevo vamos al observatorio
permanente del transporte de mercancías por carretera publicado por el Ministerio, pues al final en tráfico internacional, en transporte de mercancía general, pues podemos estar hablando del orden de los 800 euros de productividad de un vehículo día, y con ese ratio es con el que se ha calculado ese retorno de inversión o ese dato cuantitativo que hemos visto en la tabla. Muy bien, creo que nos da tiempo a atender a alguna pregunta adicional. Tenemos otra pregunta, por ejemplo esta de Enrique Martín. Enrique Martín, buenas tardes. ¿Cuánto se tarda en poner en marcha una solución así? ¿Y qué dedicación de recursos necesita por parte de la flota? Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Enrique. A ver, a día de hoy, para desplegar una solución de estas características, y si nos olvidamos de lo que serían los servicios iniciales de instalación, formación y demás, lógicamente para poder tener esas alertas tempranas que nos avisen antes de llegar a una avería catastrófica o a un fallo en el vehículo, hacer los despliegues de los modelos de mantenimiento que me permitan estimar la ventana de mantenimiento y optimizar los componentes, y también hacer el análisis, hablando de data science aplicada a conducción eficiente, también necesitamos tener una base de datos lo suficientemente amplia. Estaríamos hablando pues en torno a 3 meses, 4 meses de operación de la flota, tener esos datos registrados en cuanto a variables de desempeño en la conducción, para poder empezar a definir cuál es el contexto de operación de esa flota, y a partir de ahí definir esos informes periódicos de conducción eficiente y hacer esos análisis de asignación de vehículos a rutas, ¿no? En otras palabras, ¿cuánto tardamos en desplegar la solución? Bueno, pues una vez instalados los dispositivos, podemos decir que en el orden de 2 meses ya tenemos en marcha y adaptados a esa flota concreta todas las alertas tempranas, digamos todas las alarmas que permitan anticiparnos a averías potenciales, y en el orden de 3-4 meses ya tendríamos un análisis importante de cuál es el contexto de operación de la flota. Insisto que no es lo mismo hacer transporte de refrigerado en tráfico internacional que hacer transporte de piensos por pistas forestales, ¿no? Entonces, llegado a definirse el contexto de operación y llegado a desplegarse todos los modelos asociados a averías potenciales, mantenimientos y demás, pasada también la formación que habilite a los operadores en la flota, ¿no? Pues para llevar a cabo acciones avanzadas, como puede ser el borrado remoto de errores si el vehículo se encuentra con un problema en ruta, el reset de contadores o de unidades de forma remota, ¿no? Que permita devolver al vehículo en la carretera, o incluso hacer una regeneración remota del filtro de partículas. Hechas estas formaciones, podemos decir que la solución estaría plenamente operativa a partir del mes 4, incluyendo la conducción eficiente, el data science aplicado a la conducción eficiente. Y el otro punto también muy interesante es qué dedicación de recursos aplicamos. Pues lógicamente cada flota puede llegar hasta donde se quiera en extraer el máximo potencial de la solución, pero nuestro objetivo es tener una solución proactiva, que el sistema trabaje para nosotros, que no tengamos que ir detrás del sistema para buscar información o para hacer análisis de cuál es el estado de nuestra flota. En este sentido, el sistema trabaja para nosotros desplegando alertas tempranas, por ejemplo, que se anticipan a una reducción de par del vehículo en ruta. ¿Cuál es la diferencia? Pues a día de hoy tengo un recurso, una estructura que recibe una llamada de un conductor porque el vehículo ha entrado en reducción de potencia, en reducción de par. La diferencia sería que previo a ese punto, esta estructura que tengo controlando el tráfico, controlando mis operaciones y controlando el mantenimiento de los vehículos, le llegaré una alerta temprana indicándole que ese vehículo va a entrar en reducción de par, ¿no? En este sentido, ¿a qué punto llegamos? Pues que si no tienes instalada una telemática avanzada como esta, nos encontramos en una situación en la que te deberías gestionar una asistencia en carretera, deberías gestionar
un vehículo de sustitución si se diera el caso, si fuera necesario, y en este sentido lo que habría que gestionar simplemente es acceder a ese vehículo y lanzar o bien un reset del contador, un reset de la unidad, o incluso hacer una regeneración del filtro para que ese vehículo se vuelva a la ruta, ¿no? Esto en cuanto a acciones avanzadas. En cuanto a los informes, pues de nuevo, una vez que ya tengo al personal formado y que está utilizando Altes Telematics como herramienta para el control de sus operaciones, para el seguimiento de sus activos, al final los informes no es necesario ir a crearlos. Contamos con un planificador de tal manera que de forma automatizada, por ejemplo, todos los lunes por la mañana puedo recibir un informe de cuál ha sido el desempeño de mis conductores, en la conducción de mis conductores, un informe de cuál es el estado de los vehículos a nivel de salud, a nivel de diagnosis, y esto se hace de forma automatizada. A partir de ahí, la idea es que los equipos, tanto en gestión de tráfico, control de operaciones como control de mantenimiento que a día de hoy tengo en mis estructuras, les estemos dotando de nuevas herramientas que les permitan mejorar su trabajo y llegar más allá, ¿no? Con el objetivo final de mantener el vehículo en la carretera y de optimizar al máximo sus operaciones, ¿vale? Es cierto que en el ejercicio teórico que hemos hecho no hemos introducido costes asociados a una dedicación de personal de la flota inicial, pero vamos, es evidente que es necesario pasar por un periodo inicial de formación donde es necesario lógicamente una dedicación de tiempo y de recursos. Al final el tiempo significa recursos en todas las compañías, pero a partir de ahí, insisto, la idea es que el sistema trabaje para nosotros, que el sistema se integre con los sistemas operacionales y con nuestros ERPs en nuestra compañía, y que de forma automatizada pues me lleguen informes, alertas tempranas, etcétera, ¿no? Este sería un poquito el balance. En términos prácticos, volviendo a la pregunta, pues una vez instalada y completada la formación, digamos que en 2 meses tenemos la solución perfectamente operativa. Para tener las capacidades de Data Science, puesto que necesitamos un volumen de datos mayor, estaríamos hablando de 3-4 meses para contar con esos informes, insisto, de forma totalmente agnóstica o sin sesgos asociados al vehículo, asociados a la ruta. Y en cuanto a la dedicación de recursos, pues hay un periodo inicial de transición que es importante contar con él, ¿no? Hasta que nos hacemos a trabajar con la herramienta, y a partir de ahí, insisto, el objetivo y nuestro objetivo continuamente es que la herramienta trabaje para nosotros. Ese es el escenario. Bueno, tal y como vamos con el tiempo, creo que lo vamos a dejar aquí. Insisto, todas las preguntas y comentarios que hayan llegado al chat, tanto dirigidas a mí, también he visto algunas que van dirigidas a algunos de nuestros ponentes. A todas ellas se les dará respuesta de forma personalizada por correo electrónico. Y bueno, agradecer vuestra participación, confío que hayáis encontrado el contenido interesante, que se pueda aplicar en vuestra realidad, en vuestro día a día, en vuestras flotas, ya bien sea tráfico de mercancías o transporte de mercancías, o bien sea en transporte de pasajeros. Por nuestra parte estamos encantados de compartir con todos ustedes pues cuál es el potencial y dónde está la clave, ¿no? de desplegar estas herramientas avanzadas que se salen un poco del perfil habitual del espectro de soluciones que podemos encontrar a día de hoy en el mercado. Gracias nuevamente y confiamos verles de nuevo en el siguiente seminario de Altes Telematics. Un saludo.